Gloria al Señor, damos gracias al Señor porque en esta tarde nos permite una vez más poder utilizar este medio poderoso para predicar la poderosa palabra del Señor. Amén. En la tarde de hoy vamos a estar hablando, concentrándonos en el libro de Eclesiastés. Vamos al capítulo 5, del versículo 1 al 7, dice la poderosa palabra del Señor de la siguiente manera: cuando vayas a la casa de Dios, vigila tus pasos y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisas con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha preocupación vienen los sueños, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni hagas delante del ángel que fue inadvertencia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amados, en la tarde de hoy queremos concentrarnos en el versículo número 4, cuando dice: cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. El verso 5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El libro de Eclesiastés se le atribuye al sabio Salomón, tercer rey de Israel. Salomón, cuando miramos sus escritos, tanto el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, se le atribuyen a él. Si miramos el libro de los proverbios son un conjunto de refranes, dichos populares, que él recoge para traer experiencia espiritual a nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, que es el autor de toda la Escritura, inspira al escritor sagrado, en este caso, amén, a Salomón, para que recoja muchos proverbios, y cada uno de esos proverbios que parten de la vivencia del pueblo encierran verdades espirituales. Se cree que el libro del Cantar de los Cantares, él lo escribe en su juventud. Todavía estaba tierno cuando escribe el Cantar de los Cantares, según algunos estudiosos. Y el Cantar de los Cantares se cree que lo escribe basado en una experiencia amorosa, cuando visitando una viña que él tenía en el Líbano, se encuentra con esta joven pastorcilla plebeya. Según los estudiosos, ella se fijó en el rey, pero hay una diferencia marcada. Él siendo el rey, ella una plebeya. Ella no podía entender, ni comprender, ni aceptar que el rey se fijara en ella. Dicen los estudiosos que Salomón regresó a su palacio, y allá en el palacio se despojó de sus vestiduras reales y fue a la conquista de esta jovencita plebeya. Y cuando yo leí esta historia, un libro que escribió el reverendo Samuel Rolón, amén, del Movimiento Misionero Mundial, él hace un análisis completo del Cantar de los Cantares, y en ese libro yo leí esto que les estoy narrando. Cuando yo leí eso, hice una pausa porque me pareció lo que hizo Jesús. Esa narración, esa narrativa o esa historia me recordó lo que hizo Jesús
cuando siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que la Escritura nos muestra que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilla a lo sumo, amén, para morir y muerte de cruz, dice la Escritura, gloria al Señor, en Filipenses capítulo 2. Ahora, cuando miramos si esta historia es real, ¿verdad? Si esta historia que estoy narrando es real, y miramos el libro del Cantar de los Cantares, vemos la manifestación en este libro del Cantar de los Cantares del amor de un hombre a una mujer, pero también podemos ver el amor de Dios, amén, por su pueblo Israel, y está también la aplicación del amor de Cristo por su iglesia. A mí me gusta verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva del amor de Cristo por la iglesia, Salomón tipificando, simbolizando, representando a Cristo, y la tsunamita representando a la iglesia. Me gusta verlo desde ese contexto. Pero cuando vamos al libro de Eclesiastés, los estudiosos entienden que Eclesiastés se escribe ya en una etapa donde Salomón había vivido bastante. Yo discrepo de aquellos que piensan, dicen, señalan que Salomón se perdió. Yo no creo eso. Cada cual tiene su opinión. Yo entiendo que a raíz de lo que dice este libro de Eclesiastés, al final, el capítulo 12, cuando él dice el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, cual traerá toda obra a juicio. Amén, sea buena, sea mala. Bueno, él hace una descripción extraordinaria. Me parece un hombre maduro reflexionando acerca de todo lo que había vivido y dándose cuenta que todo era vanidad y que no había otra cosa más grande que servir a Dios. Entonces, estos libros que se le conocen como libros sapienciales o de sabiduría nos ayudan a reflexionar y a manera de introducción nos gustaría a usted que está sintonizando, ¿no?, está atendiendo esta programación, amén, gloria al Señor, este programa Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos, programa oficial de la Iglesia Nueva Jerusalén. Este es su pastor Julio Ortiz. Aprovecho la oportunidad y este paréntesis para invitarle a nuestra congregación. Nuestros cultos son martes, jueves y viernes, comenzando a las 7 de la noche, y los domingos en la mañana escuela bíblica, y a las 6 de la tarde nuestro culto mayor. Y aprovecho este paréntesis para indicarle que cuando yo analizo la vida de Salomón, no puedo aceptar que él se perdió. Yo creo que él reflexionó y al final de sus días se dio cuenta que había cometido muchos errores. Un hombre que es catalogado como el hombre más sabio. Bueno, al punto que al día de hoy en los tribunales, cuando un magistrado, cuando un juez toma una decisión en un caso que es bien complejo, que es bien difícil, se ha acuñado, se ha utilizado, se ha adoptado la expresión y el juez tal, con una decisión salomónica. ¿De dónde sale eso? Aquella experiencia que tuvo Salomón cuando aquellas dos madres, aquellas dos mujeres reclamaban la maternidad de un solo niño. No era esta época donde a una madre se le podía hacer la prueba de ADN, la sangre, y se determinaba cuál de las dos era la madre. No estábamos en una ciencia tan adelantada como esta. Por tanto, no era fácil para él decidir cuál de las dos era su madre, y la Biblia nos enseña claramente que la decisión de Salomón fue: piquen el niño por la mitad y denle en una mitad una y la mitad a la otra. La verdadera madre prefirió que el niño viviera y dijo: no, déselo a ella. A la otra no le importó que lo picaran, y ahí él se pudo dar cuenta cuál realmente era la madre del niño, apelando a sus sentimientos, apelando a sus entrañas. Gloria al Señor. Entonces, tenemos como ejemplo la vida de este hombre llamado Salomón, y en este libro de Eclesiastés vemos un hombre reflexionando, viendo quizás cuántas cosas fueron acertadas, pero también viendo cuántos desatinos, observando la conducta del ser humano. Y estos son libros que nos ayudan a reflexionar, y eso es lo que procuramos en esta hora, que usted y yo podamos reflexionar acerca de este tema, amén, que le vamos a titular de esta manera: cuidado con lo que prometes. Cuidado con lo que prometes. Yo quiero comenzar diciéndole a esta audiencia que el Dios que nosotros le servimos, el Dios que nosotros conocemos,
no necesita que usted y yo le impresionemos. Y hay veces que vemos una necesidad, esto ocurre mucho en los viajes misioneros, vamos a un territorio inhóspito, donde hay mucha necesidad de condición precaria, condición paupérrima, mucha pobreza, y de momento nos queremos identificar con las necesidades que hay en el lugar y proferimos y comenzamos a prometer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y es un problema, amados hermanos, porque muchas veces esas promesas se hacen bajo el impulso de la emoción. Y es un peligro cuando nosotros en medio de la emoción queremos tratar de impresionar o de cubrir o suplir algo que no está a nuestro alcance. Peor aún, puede estar a nuestro alcance, pero no estamos dispuestos a pagar el precio y el sacrificio para suplir eso que hemos prometido. Y tenemos que tener cuidado cuando le hacemos promesa al Señor, cuando hacemos promesa a la congregación, cuando le hacemos promesa a algún hermano, cuando rápido comenzamos a hablar sin meditar y analizar bien lo que estamos diciendo. Es algo muy peligroso. Tenemos la triste experiencia de personas que de momento no tienen vehículo y le dicen al Señor, Señor, ayúdame a adquirir este vehículo, porque si tú me ayudas a adquirir este vehículo, yo te prometo que cuando yo vea a los hermanitos a pie, los voy a llevar hasta el templo para que adoren a Dios y este vehículo va a ser para tu servicio. Dios suple, Dios permite que adquieras el vehículo y cuando ve a los hermanitos a pie no le das transportación porque se te ensucia las alfombras, porque lo acabas de lavar. Más peor aún, ya no puedes ir al culto porque ahora dar un paseo alrededor de la isla es mucho más cómodo que llegar a la casa de Dios. Cuando tenías la bicicletita llegabas a la casa de Dios, pero ahora que tienes mejores recursos, que tienes, amén, un mejor vehículo, se te olvidó la ruta al templo y deseas ir a otro lugar. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos promesas al Señor, cuando rapidito queremos abrir nuestra boca para tratar de impresionar a Dios. Y yo quiero que usted entienda en primer orden que a Dios nadie lo impresiona. Debemos partir de la premisa que Dios es el dueño del oro y de la plata. El salmista dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Yo necesito a Dios, pero Dios no me necesita a mí. Yo sin Dios soy nada, pero Dios sin mí sigue siendo Dios. Adora, alma mía, al Señor. Dice aquí, cuando haces a Dios una promesa. Hay personas, mire, yo he visto que el corazón más generoso es el corazón del que no tiene nada. Si Dios me da esto, si Dios me da aquello, si Dios me da lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Y de momento Dios de manera misericordiosa, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y para siempre su misericordia, de momento Dios permite que recibas eso que tú estabas esperando. Y lamentablemente se te olvidó la promesa que hiciste. Entonces Eclesiastés, el sabio Salomón hablando, dice que cuando esto hacemos, actuamos como persona insensata. Y otra palabra que es mucho más fuerte, pero que es sinónimo de la insensatez, es la necedad. No debemos ser insensatos, no debemos ser muy rápidos para hacer promesas que después no vamos a cumplir. A veces le hacemos promesas a nuestros hijos. Mira, el viernes yo voy a recibir un dinero. Cuando yo reciba ese dinero te prometo que voy a hacer esto, esto y esto. Y una vez recibimos esos recursos, no le cumplimos al niño, no le cumplimos a nuestros hijos. Y esto crea en ellos un sentimiento extraño, que luego tú le puedes decir la verdad más grande del mundo y no te la van a creer. Seamos prudentes, no seamos ligeros, no avancemos a prometer aquello que no estamos dispuestos a cumplir, no solamente a Dios, sino también a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a los que nos rodean. Te prometo que mañana estoy allí a las 7 de la mañana.
y todo el mundo se preparó a las 7 de la mañana para recibir. Y la Biblia nos enseña, sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Debemos ser puntuales, debemos ser correctos y no debemos usar las palabras para engañar y dar falsas expectativas a los demás. Dice, porque de la mucha preocupación vienen los sueños y de la multitud de palabras la voz del necio. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la Escritura. Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla. Yo he visto que una de las cosas más difíciles para el ser humano es cuando le tocan los recursos. Dios es tan justo, Dios es tan amoroso, Dios es tan fiel y tiene una forma tan particular de enseñarnos que el Señor muchas veces, amén, en el área que nos prueba, y no, a mucha gente no le gusta que se hable de esto, es en el área de la finanza. Y si usted no tiene corazón para ayudar a su prójimo, no tiene corazón para sostener la obra del Señor, su fe y su religión es cuestionable. Porque cuando hablamos de diezmo, por ejemplo, la Biblia dice que de $1 le dé 10 centavos al Señor. Y eso es lo que la iglesia utiliza para sostener la obra. Mucha gente habla mal de los pastores. Yo cuando no servía al Señor hablaba mal de los pastores. Ahora soy pastor y tengo que sufrir de eso. Pero cuando lo sufro digo, acuérdate que tú también hablaste mal de los pastores cuando no conocías el evangelio. Pero Dios estableció una forma para que los ministros se sostengan, para que la casa de Dios se sostenga, para que haya alimento en la casa de Dios. Amén. Y la forma que Dios estableció fue esta. Mira, así vas a sostener con tus ofrendas y con tus diezmos se sostiene la obra del Señor. Y muchas veces yo estoy aquí en el canal de YouTube porque yo no sé cuánta gente va a ver esto, pero se me hace difícil muchas veces explicarlo desde el altar. ¿Por qué? Porque está la tendencia, la gente piensa que todo esto se enseña porque tienes interés en que la gente esté dando dinero y que el enfoque del ministro es el dinero y no debe ser así. Pero cuando yo analizo el sistema de ofrenda, amén, el sistema de diezmo y ofrenda, me doy cuenta que Dios encontró un medio para probar el corazón del hombre. Fíjese que Dios no te dice, dame la mitad de lo que te doy. Dios no te dice, dame un 75% de lo que te doy. No, Dios te dice, dame un 10 y quédate tú con un 90. Y muchas veces miramos más el 10 que tenemos que darle al Señor que el 90 que Dios nos está dando. Entonces, cuando yo le he hecho esta explicación a nuevos convertidos, se la he hecho a hermanos que me han hecho la consulta y la pregunta, y digo, pero mira que Dios bueno nosotros tenemos, que de lo que Él nos da, nos dice, dame un 10% para sostener mi obra. Sin embargo, se nos hace difícil porque pensamos, amén, que con ese 10 yo puedo hacer muchas otras cosas. Entonces, si en lo poco aprendes a serle fiel al Señor, Dios te pone en lo mucho. Pero si no aprendes a ser fiel al Señor en lo poco, ¿te podrá Él poner en lo mucho? Eso no ocurre solamente en la finanza, eso ocurre en todo. Vamos a olvidarnos de las finanzas ahora porque sé que esa parte es incómoda para el pueblo. Vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar del diezmo del tiempo, vamos. Ay, pastores, eso es un disparate. Sí, dime disparatero. Vamos a hablar del diezmo del tiempo. ¿Qué tiempo sacas para Dios? En cierta ocasión Jesús está orando y sus discípulos fueron a acompañarle y cuando Él regresa de la oración los encontró durmiendo y Él le dice, no han podido orar conmigo ni tan siquiera una hora. Usted sabe lo que es una hora de 24 que tiene el día. Aunque sea una hora en la presencia del Señor de rodillas hablando con Él. Es como la promesa de fin de año. Muchas veces decimos, este año sí que sí, este año me voy a meter con Dios, este año voy a orar, este año voy a ayunar, este año voy a repartir tratados, este año le voy a predicar a las almas. Las famosas resoluciones, tú sabes de eso, las famosas resoluciones. Y comenzó el año y cuando venimos a ver, caemos en la misma rutina. Dios no quiere que le prometas lo que no estás dispuesto a cumplirle. Porque entonces entramos en mentira y la mentira es pecado y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos.
Pues mejor no prometamos, mejor no hagamos promesa, porque muchas veces prometemos y no cumplimos porque nuestro corazón todavía no está listo para desprendernos de tantas cosas, todavía la avaricia, todavía el anhelo de tener más y más y más, el dolor de haber estado un tiempo sin nadie de momento, ver las posibilidades de salir de la condición, nos hace ponernos egoístas. Y no nos desprendemos de lo que Dios nos da. Pero yo he descubierto un secreto, que en la medida que tú das, Dios se da a ti. En la medida que tú te entregas, Dios te devuelve al doble, al triple y al 100 por 1 lo que tú das. Y no estoy hablando ahora solamente de lo material, estoy hablando del tiempo, estoy hablando de todas las cosas que podemos dar para gloria y honra del Señor, para que la obra crezca. Pero muchas veces todo se queda en promesa, todo se queda en palabras huecas y vanas. Y el Señor no quiere que hagas promesa. El Señor quiere que mejor cumpla. La Biblia habla, Jesús hablando, que en cierta ocasión, amén, un hombre tenía 2 hijos. Y uno de ellos fue convidado. Ambos fueron convidados. Uno dijo que no iba, pero fue. Y el otro dijo que iba y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y claramente la Escritura dice que aquel que dijo que no iba, pero fue, halló gracia, agradó más al Padre que el que dijo que iba y no fue. Entonces, cuando a uno lo invitan a un lugar, mira, vamos a repartir tratado tal día. Si tú no estás seguro de que vas a poder ir a repartir tratado, lo que debes decir es, voy a intentarlo, tengo un compromiso. Si puedo resolver todo lo que tengo en agenda, llego. Pero no te hago promesa porque no sé realmente si voy a tener el tiempo disponible. Sí, vamos para adelante, cuenta con eso. Y no apareces. Y a Dios no le gusta esa actitud. A Dios le gusta que cuando hagamos promesa le podamos cumplir. Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Y cuando hablamos de insensatez, la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús, terminando el sermón del monte, dice lo siguiente: todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente. Aleluya. Cuando somos prudentes, edificamos nuestra casa sobre la roca. ¿Cuál es la prudencia? No abras tu boca muy rápido. ¿En qué estriba la prudencia? Entre 2 cosas buenas, saber escoger la mejor. ¿En qué estriba la prudencia? En no hacer promesas a la ligera. Mejor calla, mejor haz silencio. Quizá tienes el deseo, quizá tienes el anhelo de aportar, de ayudar, pero no estás seguro si lo puedes hacer. Pues mejor haz silencio. No prometas lo que no estás dispuesto a cumplir. Sé prudente. Y cuando eres prudente, eres cuando escuchas esta palabra y la pones por obra y la puedes obedecer. Y Él dice, Jesús, que aquel que es prudente edificó su casa sobre la roca. Mira lo que dice: descendieron lluvia, vinieron torrentes, vinieron viento, soplaron viento, invistieron contra aquella casa y no se cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Mire, esta palabra es una palabra que usted debe prestarle atención. ¿Cuántas veces has prometido algo que no has cumplido? A mí me ha ocurrido. Sí, que le está predicando le ha ocurrido. Y he tenido con el tiempo que aprender a hacer silencio y no prometer. Porque a veces con la mejor intención, con el mejor deseo, queremos ayudar a alguien, queremos darle la mano a alguien, y con el mejor deseo, pero luego las posibilidades se reducen. Entonces quedamos mal. A Dios no le agrada eso. Mejor hagamos silencio. Mejor no prometamos. Y cuando tengamos la oportunidad de hacer bien y de aportar en aquello, sea tiempo, sea trabajo, sea recursos económicos, sea lo que sea, porque todo no lo quiero centrar en lo que es el factor económico, porque cuando hablamos de economía muchas veces los corazones se cierran. Cuando hablamos de dinero los corazones se cierran, pero no se ayuda solamente con dinero, se ayuda muchas veces con los bienes que ya hemos adquirido, sabiendo que otro le puede dejar
hacer mejor uso que nosotros. A veces nos convertimos en avaros y no queremos soltar nada de lo que hemos recibido. Amén. Y en esta vida debemos aprender que muchas veces soltando y desprendiéndonos de ciertos bienes que tenemos, Dios nos bendice y nos da cosas mejores. Pero al ser acaparadores y no estar dispuestos a soltar y a bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado, nos limita la bendición que Dios tiene para nosotros. Me encontraba en República Dominicana. Tenía un bajo que me llevé de Puerto Rico, amén, y el ministro que nos hospedó, me reservo el nombre, ¿verdad?, porque no tengo autorización para decirlo por este medio, el ministro que nos hospedó, amén, necesitaba un bajo, y yo me lo llevé con la intención de no regresarlo a Puerto Rico. Cuando me lo llevé, le di al Señor, si alguien lo necesita, se quede en Santo Domingo. Amén, y así lo hice. Cuando el ministro me expresó su necesidad, le dije, pues es suyo. Cuando yo me vaya para Puerto Rico, se queda con el instrumento. Mire qué cosa hermosa. Y una persona que andaba con nosotros, amén, gloria al Señor, viendo ese gesto, fue tocado por Dios y me dijo, pastor, cuando regrese de tal lugar y nos vamos a encontrar allá en Puerto Rico, le voy a traer un bajo acústico que tengo en Estados Unidos. Y yo me sorprendí, porque el bajo acústico que él me trae es un bajo que cuesta mucho más que el bajo que yo regalé. Y yo quería tener un bajo acústico, quería tener la experiencia de tocar un bajo acústico y tener un bajo acústico. Y me di cuenta que desprendiéndome de un instrumento, Dios me otorgó uno superior. Así que, hermano, aprendamos a ser bondadoso, misericordioso, hacerle la caridad a los demás, ayudar de lo que Dios nos ha dado, podernos desprender, no ser tan avaros, tan materialistas. Vamos a despojarnos de ese materialismo que nos está destruyendo. Pero si no estás dispuesto a despojarte, no hagas promesa, porque muchas veces quedas mal cuando haces una promesa y no la cumples. Dice aquí Jesús hablando en Mateo capítulo 7, por el otro lado, el que oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato. Insensato es necio. Perdóneme, déjeme verlo a mi forma. Después usted pelea conmigo. Insensato es bobo. Porque a veces nos queremos pasar de listo con Dios. El hombre que oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre necio, a un hombre insensato, a un hombre que entre dos cosas buenas no sabe escoger la mejor. Amén. Que edificó su casa sobre la arena. Cuando tú edificas sobre la arena y esa casa no tiene un fundamento sólido, cuando desciende lluvia, cuando vienen los torrentes de agua, cuando soplan los vientos y dan con ímpetu sobre esa casa, dice que la casa se cae y se hace grande la ruina. Dice aquí el texto, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se quedaba atónito por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y a veces nosotros asumimos una actitud farisíaca, donde ponemos cargas sobre los demás que no estamos dispuestos nosotros a llevar, donde todo se convierte en una apariencia, donde todo es una proyección y no es algo genuino. El Señor necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, gente que sea genuina, gente que, aleluya, gloria al Señor, gente que esté dispuesta a obedecer su palabra, gente que cuando promete cumple. Si no estás dispuesto a cumplir, no prometas, no hagas ninguna promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete, dice el texto. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, cuidado con las promesas que hacemos, cuidado con los proyectos en los cuales nos involucramos, cuidado con decir sí para ser vistos de los hombres y realmente no estamos dispuestos a cumplir lo que prometemos. En el capítulo 5 de los Hechos, días atrás predicábamos y utilizábamos también esta porción bíblica para traer una enseñanza al pueblo. Tenemos el caso de Ananí y Zafira. Mucha gente piensa que la muerte de Ananí y Zafira se debió, el castigo, el juicio, el Espíritu Santo les quita la vida. Piensan que ese juicio vino
porque ellos descontaron el dinero de la venta de la heredad. Y no, claramente el texto dice, por mentirle al Espíritu Santo. Mientras todos estaban vendiendo sus heredades y traían el producto de la venta y la ponían a los pies de los apóstoles, estos dos quisieron hacer lo mismo, pero escondido descontaron el producto de la venta y le hicieron a querer hacer ver a Pedro, que era el apóstol, el que estaba de frente, dirigiendo la iglesia, que eso era lo que ellos habían obtenido. Es la mentira lo que hace que el Espíritu Santo le quite la vida a Ananías y luego le quita la vida a Ananías y Zafira. La gente piensa que es el amor al dinero, el deseo. No. La mentira. Busca el pasaje, vamos a buscar el pasaje en Hechos capítulo 5 para que usted vea que lo que provoca la muerte de ellos dos es haberle mentido al Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser cuidadosos cómo abrimos nuestra boca, qué prometemos, etcétera, etcétera. Mira cómo dice la Escritura, y voy a comenzar en el capítulo 4 de los Hechos, un poquito atrás, para con esto concluir nuestra enseñanza del día de hoy. Gloria al Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Todos estaban en ese ambiente. Amén. Recuerde que la iglesia primitiva entendía que era en sus días el retorno de Jesús y que ellos no necesitaban nada. Ellos lo que anhelaban era hacer la voluntad del Señor y prepararse para su encuentro con el Señor, su inminente retorno. Por tanto, esta es una iglesia que se despojó del materialismo, se despojó de las posesiones que tenía y las pusieron a los pies de los apóstoles para que la obra avanzara, para que la palabra siguiera siendo predicada y para sostener y ayudar a los necesitados que habían abrazado la fe en Jesucristo. Ahora, los hermanos vendían, dice aquí en el versículo 34 del capítulo 4 de los Hechos, vendían todo lo que poseían y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Y se les repartía a cada uno según la necesidad. Los apóstoles recibían y con eso se ayudaban. Nosotros los pastores, amén, cuando yo no era pastor, cuando yo no era cristiano, cuando yo no conocía cómo funcionaba el evangelio, gloria al Señor, yo criticaba el que la iglesia pidiera recursos, el que la iglesia recibiera dinero. Pero ahora que estoy acá adentro me doy cuenta que el evangelio es de gratis, pero muchas veces ayudar a los demás necesitamos recursos. Necesitamos recursos para ayudar a las viudas, necesitamos recursos para ayudar a los necesitados, necesitamos recursos para muchas cosas. Cuando salimos un viaje misionero no podemos ir con las manos vacías. Cuando vamos al aeropuerto a sacar un pasaje, necesitamos dinero para pagar el pasaje. Así que la iglesia, amén, predica un evangelio que es de gratis, la salvación es de gratis, pero llevar a cabo la misión, amén, la evangelización, la obra misionera, requiere de los recursos que a diario recibimos para hacer ese trabajo. Entonces, esta iglesia primitiva había entendido eso. Y como había entendido eso, vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Dice aquí, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como poseía un campo, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo me imagino que cuando esos discípulos hicieron estas cosas, que vendieron sus heredades, alcanzaron reconocimiento de la iglesia. La iglesia los veía como gente piadosa, como gente dadivosa. Y Ananías y Zafira querían ser parte de esa lista sin tener que darlo todo. Y inventaron un plan. Vamos a vender nuestra heredad, pero vamos a dar solamente la mitad, nos quedamos con la otra mitad y vamos a ser reconocidos como los demás que han hecho esto. Y eso es muy peligroso. A veces cuando se hace en las congregaciones, hacemos listados de gente que hace promesas para X o Y cosas. Vamos a comprar una guagua. Y yo pongo 10, y todo el mundo promete, todo el mundo promete, todo el mundo promete, todo el mundo promete. Y hay gente que dice, bueno, yo no me puedo quedar atrás, yo voy a prometer también. Entonces, después que prometes, no cumples lo que prometes. Y eso es peligroso.
Eso me he dado cuenta por la palabra que a Dios no le agrada. Mire, mejor es hacer silencio. Y cuando usted tenga un recurso, usted mismo voluntariamente, mira, yo escuché esto, aquí está esto. Mira lo que dice aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y se quedó con parte del precio. Fíjese que los anteriores, dice, y trajeron el precio, el producto de lo que produjo esa venta completo, se lo dieron a los apóstoles. Estos sustrajeron, se quedaron con parte, amén, del precio. Para que lo entendamos, vamos a pensar que se quedaron con la mitad. Mitad para la iglesia y mitad para ellos. No está mal que lo hayan hecho porque la propiedad era de ellos. Pero cuando venían donde el apóstol tenían que decirle, mire, nosotros vendimos la heredad en esto y nos hemos quedado con la mitad y la otra mitad la vamos a ofrendar a la iglesia. Y no hubiera pasado nada. Pero ellos lo hicieron escondida, amén, trayendo solo una parte y se la dieron a los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Increíble. ¿Cómo mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo mentir para obtener un beneficio? Mire, Dios nos puede dar más que todo lo que nosotros le podamos ofrendar. A veces pensamos que lo que le damos a Dios es mucho. Y cuando miramos lo que el Señor ha hecho con nosotros, viviendo una vida de pecado, y en esa vida de pecado pudimos haber muerto, y hoy nuestra alma estuviera en el infierno. Y Dios, su misericordia ha sido con nosotros, nos dio la oportunidad de recibirle. Sentimos el gozo de esa salvación. Nada es demasiado. Nada que podamos dar para la obra del Señor, sea tiempo, sea esfuerzo. Mire, nosotros salimos de escuela bíblica ahora mismo. Yo acabo de llegar de un compromiso de predicación. Estoy aquí sentado dando esta corta reflexión para subirla a las redes, porque queremos predicar la palabra por todos los medios. La predicamos al aire libre, predicamos aquí en el púlpito, predicamos por este medio del YouTube. ¿Tenemos fiebre de predicadores? No, es que tenemos la responsabilidad de llevar una palabra saludable al pueblo para que el pueblo crezca correctamente. Hoy la reflexión es: ten cuidado con lo que promete. Cuando a Dios hagas promesa, amén, no tardes en cumplirla, y si no la vas a cumplir, mejor no prometas nada. Si Él no necesita que tú le prometas nada, si no estás dispuesto a cumplir lo que vas a prometer, mejor calla tu boca, mejor cierra tus labios, mejor no digas nada, mejor no prometas nada. Dice aquí, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba contigo? ¿No era tuya? Y vendida, no estaba en tu poder. En otras palabras, no tenías que venir con nada para acá si no estaba en tu corazón. Esto es tremendo, hermano. No nos vayamos solamente por lo material, vámonos por las intenciones del corazón. Cuidemos nuestro corazón, amada iglesia, amado hermano. Si no estás dispuesto a cumplir lo que promete, mejor no prometa. Ayer estábamos en una actividad conciliar y vi una persona que yo le hice una promesa y no se le ha cumplido. Y ya voy a cumplir la promesa, porque eso me redarguyó y me tocó. Acuérdate que le dijiste que le ibas a enviar esto y no lo has enviado. Porque a veces somos ligeros ofreciendo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y la persona se queda pendiente y no recibe lo que le dijimos en un momento dado que íbamos a... Así que este que te está hablando y te está predicando no te habla desde la plataforma de la perfección. Te hablo desde la plataforma de la experiencia, porque a veces nos cortamos bendiciones cuando no le cumplimos al Señor las cosas que le prometemos. Y no quiero que tú sufras las consecuencias que hemos sufrido por no cumplir lo prometido. Así que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El verso 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible! Mire lo que dice el verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Si ella se hubiera enterado lo que le había pasado a Ananías, tú puedes estar seguro que ella retrocedía. Sí, ella retrocedía. Ella no hubiera hecho ni hubiera llegado allí. No, o si llegaba decía, mira, aquí está todo, y el plan se caía. Mire lo que dice aquí. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Esto ocurre no porque Dios no tenga misericordia, porque la Biblia es clara cuando dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esto realmente ocurre para que nosotros aprendamos que Dios es un Dios santo, un Dios serio, que merece ser reverenciado, que merece ser respetado. Amén. Y esto cuando ocurrió, trajo temor a la iglesia. La iglesia entró en temor. La iglesia dijo, esto es serio, aquí las cosas tienen que hacerse como Dios manda, como Dios quiere que se hagan. Por tanto, el consejo de esta tarde para que tú reflexiones es que no seas rápido en abrir tu boca, no seas rápido en prometer lo que no estás dispuesto a cumplir. Mejor antes de abrir tu boca, reflexiona, medita, analiza, estudia tus posibilidades, porque muchas veces cuando los recursos que estamos dispuestos a emplear en una cosa u otra llegan, el corazón se nos endurece. Y esta es la forma de Dios darse cuenta que todavía la carnalidad, la humanidad nuestra nos traiciona y Dios sigue trabajando con nosotros día a día. Y llegará el momento que nos vamos a desprender de todas estas cosas que muchas veces ocupan nuestra mente, nuestro corazón, para no hacer lo que conviene. Ese es el consejo de Dios para ti. Este es tu programa, Aviva tu Obra, en medio de los tiempos, hazla conocer. Tú puedes llamarnos al 787-627-5616 con mucho gusto. Amén. Te damos el orden de culto, te dirigimos. Si vives en un lugar lejano que no puedes congregarte con nosotros aquí en el pueblo de Loíza, pues te podemos también orientar en qué congregación, en qué lugar tú puedes ir, congregarte para que seas pastoreado y para que, amén, aquel hombre o aquella mujer que dirige la congregación pueda instruirte en la palabra, en el conocimiento de la palabra y que pueda seguir creciendo. Amén. Si quieres recibir a Cristo como único y exclusivo Salvador, también nos puede llamar al 787-627-5616 y con mucho gusto haremos oración por ti. Ahora voy a cerrar esta participación con una humilde oración, esperando que el Dios del cielo haga un milagro en tu vida. Si estás enfermo, que puedas ser sanado. Si en ti hay raíces de amargura, que puedas ser libre de ese sentimiento tan tremendo que destruye la vida del ser humano. En fin, cualquiera que sea tu necesidad, cree que en esta tarde, a través de esta oración, Dios va a tocar tu vida. Dios, yo alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias. Te doy gracias porque una vez más puedo predicar tu palabra. Una vez más puedo traer el consejo bíblico a las vidas que nos escuchan. Señor, el consejo de hoy es que tengamos cuidado como prometemos, porque a ti no te gusta que hagamos promesas y no las cumplamos. Tú quieres que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y lo que de más hacemos, de mal procede, dice la Escritura. Padre,
Yo te presento cada amigo, cada hermano que ha estado en sintonía en el día de hoy, escuchando esta palabra. Señor, que podamos reflexionar sobre la misma y podamos darle atención a este consejo. Padre, si hubiera alguien enfermo que nos esté escuchando ahora, a través de este medio, el poder tuyo se mueve a favor de todos los que están enfermos y tú los sanas para tu gloria y para tu honra. Señor, si alguna vida todavía no te ha recibido, algún amigo nos está escuchando en este glorioso día, Señor, que pueda recibirte como único y exclusivo Salvador. Que en el día de hoy, juntamente con este servidor, pueda hacer esta oración diciendo: Señor, perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo en mi corazón, te confieso con mis labios. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este fue un programa más de Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Hasta la próxima semana con otra edición más de esta programa oficial de la Iglesia Nueva Jerusalén, ubicada aquí en el pueblo de Loíza, en el sector Miñi. Te invitamos a que compartas con nosotros, amén, en uno de los cultos de adoración, sea martes, jueves, viernes o domingo en la mañana en estudio bíblico, domingo a las 6 de la tarde, nuestro culto mayor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Este que te habla el pastor Julio Ortiz. Amén.